Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Regresamos con Agárrate. Los trabajadores petroleros que fueron despedidos, votados por Hugo Chávez con un pito en el año 2002, han emprendido una demanda contra PDVSA Ad Hoc, que es la PDVSA que manejan los representantes del gobierno interino. En este caso es Horacio Medina el que está al frente de PDVSA Ad Hoc. El encargado de hacer la demanda y que está llevando adelante el proceso jurídico es Leroy Garrett y lo tenemos conectado vía Zoom. Buenas noches, Leroy, ¿cómo estás? Hola, Patricia, un gran placer estar en tu programa tan visto. ¿En qué consiste, Leroy, la demanda y cuántos son los demandantes? ¿Quiénes están incluidos en esta demanda y qué es lo que ustedes están pidiendo? Estamos pidiendo daños y perjuicios por 20 años sin poder accesar a la justicia ni a una instancia de poder dentro de Venezuela para hacer valer nuestros derechos. Estoy representando a la organización civil Petroamigos de Venezuela, que abarca una membresía de 5.000 personas. Ellos están reconstruyendo las nóminas que destruyó la dictadura y lo que hemos hecho es un petitorio que es una especie de mezcla entre violaciones a los derechos humanos y violaciones a sus derechos fundamentales al trabajo, a la educación, al acceso a una economía estable y legal. Y afortunadamente el reclamo fue admitido. El reclamo fue admitido por una corte de Delaware. Esto quiere La decir... corte de la, ¿Cómo? de la juez Jennifer Hall, juez federal del distrito de Delaware. Estamos hablando de un monto en dinero de ¿cuánto, Leroy? Nosotros metimos la demanda diciéndole a la juez que queríamos llegar con ella a una especie de acuerdo. No hemos querido tasar un monto determinado, Patricia, porque queremos que esto sea algo que salga de las autoridades de PDVSA en los Estados Unidos con el concurso arbitral del juez. Por supuesto, esa demanda es millonaria, porque la cantidad de trabajadores en ese estado son 23.000. ¿Cuánto? Pero tú estás, o sea, en la demanda están los 23.000 trabajadores incluidos. Nosotros los invocamos porque tú sabes que cuando hay derechos humanos infringidos, tú, yo, cualquiera puede decir, mire, están matando a los judíos en los campos de concentración. Eso salió desde ese momento. Todos somos responsables, pero en esta instancia es una instancia civil, no es una instancia penal como la Corte Penal Internacional. Entonces sí, nosotros nos hemos abrogado la denuncia de los 23.000 que han sido certificados por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, etc. Estamos hablando de que la respuesta la tiene que dar PDVSA Ad Hoc, o sea, el demandado es PDVSA Ad Hoc. Es la PDVSA que maneja el gobierno interino. Estamos hablando de que es Horacio Medina el que está a la cabeza de PDVSA Ad Hoc. Estamos hablando de que es un opositor, Leroy. Este tema de demandar a una empresa como PDVSA Ad Hoc, que está de alguna manera, bueno, está llevada por alguien de la oposición. ¿Ustedes no se pudieron entender de otra manera que no fuera a través de una demanda? Mira, Petroamigos, yo tengo 21 años en el exilio y prácticamente he sido un observador de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo también me hice esa misma pregunta y es insólita. No sé
cuál es el esquema de prioridades, porque entiendo que no solamente esta persona que tú nombras, sino todos los que están al frente de la compañía, en su gran mayoría son trabajadores despedidos como nosotros, y ellos en algún momento desempeñaron actividades de defensa a través de organizaciones que todavía existen, como una Petrol y gente del petróleo, que son nuestros hermanos. Pero no había mucho tiempo, Patricia, de conversar. A él entiendo que en Venezuela le han enviado muchísimas cartas y solicitudes, todas sin un resultado positivo. Y había una coyuntura que había que atacar. Había la coyuntura de que al declarar el otro tribunal federal, el del juez Stark, como PDVSA Holding, que es en este caso PDVSA Holding, el responsable y el dueño de los activos, el alter ego de Petróleos de Venezuela, y siendo sus acreedores que generaron la obligación territorial en Venezuela, ser aceptados aquí en el territorio americano, vimos una oportunidad de darle sosiego a gente que está en extrema necesidad. No, nosotros consideramos que no teníamos que pisar ninguna alcabala y en todo caso darles sosiego a gente que ha perdido la vida, que ha perdido a los hijos, que están en condiciones de hambre, que están en condiciones de miseria extrema, y ante la eventualidad de que Citgo desaparezca como un activo de los venezolanos, que no es culpa de los trabajadores petroleros, sino de una dictadura insensible, inconsciente e irresponsable, dijimos, bueno, tal vez sea en vida la última oportunidad de los trabajadores petroleros de tener algún consuelo, algún remedio del sacrificio que están haciendo. ¿Con qué se supone que va? ¿Con qué se supone? Hemos partido de que cada quien tiene su conciencia y nosotros estamos en la búsqueda del reparo, Patricia, que tal vez ni siquiera un gobierno emergente va a tener el tiempo ni la disponibilidad ¿Cómo un de gobierno darle emergente? reparo a esa situación. ¿Cómo un gobierno emergente? No te entendí eso. Bueno, en caso de que se presente un cambio de gobierno pacífico el 28, hay una gran expectativa. Yo lo estoy diciendo de manera objetiva, yo no tengo nada que ver con eso. Pero en caso de que no ocurra este cambio de gobierno, que continúe PDVSA ad hoc en manos de Horacio Medina o en manos de la oposición, por decirlo de alguna manera, ¿con qué responde PDVSA ad hoc? Estoy hablando en caso de que la demanda la ganen los trabajadores petroleros. Nosotros no tenemos nada que ver ya con PDVSA ad hoc. No tenemos nada que ver con... Nosotros estamos junto al árbitro norteamericano diciendo No, ya que va, así espérate. como... ¿Cómo que no tienen nada que ver? El demandado no es PDVSA ad hoc. Pero ya te voy a decir por qué. Porque primero me preguntaste que si nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, exacto, Entonces ya me respondiste. Te estoy haciendo otra pregunta. Estoy cerrándote. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá. Ahora nosotros estamos en un proceso donde nuestra visión es, así como la ExxonMobil, ConocoPhillips y Crystalex tienen el derecho de ser acreedores, los trabajadores petroleros, que son el eslabón débil de la cadena, también lo tienen. Pero no me respondiste la pregunta. En caso de que ustedes ganen la demanda, ¿con qué responde PDVSA ad hoc? ¿Con qué les paga? Acuérdate que hay un proceso de subasta de los activos y PDVSA ad hoc desaparecería de los Estados Unidos. Cuando nosotros establecemos la obligación real civil, quedamos dentro del concurso de acreedores, como quedaron los accionistas y los tenedores de los bonos 2020, que ya les reconocieron que independientemente quien quede o queden de propietarios de los activos de PDVSA en los Estados Unidos, ellos tienen una creencia pendiente con ellos. Eso es lo que nosotros también estamos buscando y vamos por buen camino. En PDVSA ad hoc ya recibieron la notificación de la demanda, ya Horacio Medina tiene eso en sus manos. Es el presidente de PDVSA Holding específicamente, Patricia, Ajá. el señor Wilhelm, que es el que aparece en la página web. Él Sí. es el que tiene que recibir la demanda. Él es el que tiene que recibir la demanda. Okay. Exactamente. ¿Y ya la recibió? Sí, sí.
Ya están Ya notificados está. de la demanda. ¿Cuál es Ya el está. próximo? A partir de hoy tienen 60 días para responder. Y si no responden en esos 60 días, ¿qué pasa? La juez determinará entonces hacer una compulsa y una citación utilizando alguacil y entonces se abre un proceso que ya va a determinar o vamos a un proceso de descubrimiento que es la exhibición de las pruebas o vamos a un proceso conciliatorio como ella de árbitro, que es lo que también hemos dicho. Lo nuestro no es una demanda, es una petición, es un reclamo. Es un reclamo. Mm. Porque solamente están incluidos los trabajadores petroleros despedidos en el año 2002, ¿no? Solamente están en el 2002 y 2003, Y eso es 2003. correcto, Patricia. La verdad es que tendríamos entonces que esperar estos 60 días, que creo que se cumplen más o menos dentro de 2 meses, que es más o menos la fecha además de las elecciones en Venezuela, pero nos gustaría que nos notificaras y nos informaras si PDVSA Holding respondió a la demanda y que nos mantuvieras actualizados, ya iba a decir una palabra que no existe, estoy cansada, nos mantuvieras actualizados porque la verdad es que quizás muchas personas que fueron despedidas, muchos petroleros que fueron despedidos no saben que esto está ocurriendo y que también los va a beneficiar, ¿no? Esa es la idea que estamos haciendo en Petroamigos, que es una organización formidable de un gran voluntariado, que no tiene otro objetivo que reconstruir y buscar que la gente tenga ese sosiego que estamos procurando en los tribunales, crear ese canon que la juez diga, bueno, los que vienen de aquí a allá van a cobrar si reúnen estos requisitos. Y tú sabes que cómo hace el chavismo las cosas. Todos nosotros salimos por prensa de una manera violenta, sin cumplir con ninguno de los requisitos de la ley orgánica del trabajo. Después que se despidieron a los trabajadores petroleros, el gobierno se convirtió en gobierno revolucionario y de allí para adelante desapareció la verdadera Contraloría General de la República y lo demás es historia. Bueno, Leroy, gracias de verdad por atendernos, por darnos la explicación y por favor vamos a mantenernos en contacto para saber cuál es el curso de este reclamo que ustedes han hecho aquí en Estados Unidos. Gracias. Un gran respeto para ti, Patricia, por tu chispa, por tu inteligencia y por tu sentido del periodismo hacia la verdad. Estamos Gracias. muy honrados en nombre de la organización que represento, Petroamigos de Venezuela, porque nos hayas dado este espacio tan precioso para nosotros para decirle a los millones de venezolanos que te siguen en qué estamos y realmente qué queremos. Gracias, muchísimas gracias, Leroy. Vamos a ir, bueno, ya me despido, no se pierdan los 15 minutos de José Antonio Colina y nosotros nos vemos el lunes. Gracias, Patricia.